Yo creo que podríamos, a mí me gustaría darle una calurosa bienvenida al querido Rabino Marcelo Polakov, a nuestro espacio de estudio, Dalet, que es un juego con Delet, la Drashá, a la comunidad Betel de Madrid, con amigos de Madrid, pero también amigos de todas partes, de varios lugares de España. Eh, a título informativo, me gustaría presentarte, Marcelo Virreyutja, con tu permiso, decir algunas cosas para que todos los amigos que no te conocen o que no te conocen tan bien puedan saber algo de tu pasado. El rabino Marcelo es actualmente rabino de la comunidad de Córdoba, el Centro Unión Israelita de Córdoba, pero lo es no desde ahora, sino hace casi 20 años que es rabino en Córdoba, que es o la segunda o la tercera. No voy a hacer un mascloquet ahora, porque yo soy rosarino y siempre nos peleamos con los cordobeses a ver quién es la segunda o la tercera, pero bueno, o la segunda o la tercera de un país que es gigantesco como Argentina, así que es una ciudad muy, 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 pero muy, muy grande, y es una comunidad también muy grande. Marcelo tiene su título de primer grado en Relaciones Internacionales de Buenos Aires y de posgrado del JTS en New York y también de Jerusalén, de aquí. Para, para no profundizar demasiado en su vastísimo antecedente académico, quiero decir algunos datos de color que lo pintan de alguna manera al querido Rab Marcelo. Él le explicó al ex papa o al papa emérito Benedicto el significado hebreo de su nombre Yosef. Algunos de sus videos tienen millones, millones de visitas en internet. Él presidió durante 2 periodos, lo cual es 4 años, la Asamblea Rabínica de Latinoamérica, y es copresidente del COMIPAS, que es el Comité Interreligioso por la Paz, desde casi 20 años también. Cantó junto al Papa Francisco Ine Matom Umanaim en la primera comida kasher que se ofreció en el Vaticano por un pontífice. Otro dato sumamente importante: en un país tan futbolero como Argentina, él participa en los servicios interreligiosos previos a los partidos de fútbol en Córdoba, de los partidos de Talleres, que es uno de los equipos más importantes en Córdoba. Le enseñó a cantar en hebreo a Mercedes Sosa. Mantuvo diálogos con los presidentes israelíes, Moshe Katsav, con Shimon Peres, Zal, y con los presidentes argentinos Raúl Alfonsín, Zal, Eduardo Duarde y Mauricio Macri. Y es un referente del diálogo interreligioso, no solamente en Argentina, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Tal es así que él dirige el Departamento de Diálogo Interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano. Y para terminar, dos notas importantísimas. Integramos un viaje aquí a Israel desde Argentina hace muchos años, que fue la primera vez que yo vine a Israel. Y el dato más importante es que Marcelo y yo lo casamos a mi cuñado Gili en Montesville hace unos cuantos años. Así que, bueno, es un enorme, enorme placer, querido Marcelo, rabino muy, muy, muy querido, no solamente por mí, sino es Morei Morim. Él es rabino que le enseña a rabinos en Argentina y en Latinoamérica. Así que es un referente rabínico para todos los rabinos de Latinoamérica y para todos los alumnos, por supuesto. Así que bienvenido a nuestra casa, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Las cosas lindas que me dice Fernando de mí es porque me quiere nada más, así que no me gustan los currículos, pero bueno, agradezco igual. Bueno, así que es una alegría estar con ustedes un rato.
como armamos esto, hoy veríamos un poco de lo que sería el concepto de crisis en la tradición de nuestro pueblo, y la semana que viene veríamos algunos modelos básicamente de cómo fueron solucionándose algunas crisis a lo largo de tantos años que tenemos dando vueltas. Así que vamos a empezar así. Acá, este es mi pizarrón. ¿Se ve algo ahí? ¿Se ve ahí algo? No sé si ahí. ¿No? Se ve, sí, se ve. Ahí está. Ok. Ahí dice crisis, mashber en hebreo. Mashber es como se dice en hebreo. Ustedes saben que todas las palabras en hebreo vienen de una raíz hebrea, a veces es trilítera, a veces se considera que es bilítera, de 2 letras, pero básicamente el hebreo mashber viene de un verbo que es lishbor, que tiene como, les diría, como 3 letras principales, que es una shin, una bet y una reish, así, ahí está en hebreo, para los que saben hebreo. Lishbor, de algún modo, crisis es mashber, viene de un verbo, que es lishbor, que uno diría que es romper, quebrar, ¿verdad? Entonces, es les diría, el contenido principal de cualquier crisis, que algo se quiebra. Hasta acá no hay ninguna mucha, digamos, novedad de lo que les estoy contando, va a ir habiendo a medida que avancemos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, porque ya aprovechemos, ya que estamos en un Zoom, que podemos interactuar, si yo les digo que esta raíz shever, ¿no? Una shin, una bet y una reish, tiene que ver con la idea de quiebre, probablemente el quiebre más famoso de toda la Torá, ¿dónde está? Les pregunto a ustedes, respuesta muy fácil. Las tablas. Escucho. En las tablas, perfecto. Yo estoy acá desde un teléfono, así que no veo quién está hablando, pero el que habló, Colacabod, en las tablas de la ley. De hecho, les voy a leer un pedacito del libro del Éxodo, del Sefer Shmot, donde dice así: Vayashlech meyado et aluchot, vayishaber otam tachat aar. Dice la Torá, está hablando de Moshe, de Moisés, que dice que tomó en realidad las tablas con sus manos, y Shaber, de Sheber, de Lishbor, de Mashber, de crisis, Shaber Otam Tajatar, y las partió, las quebró a las lujot, a las tablas, en la base del Ar, en la base del monte Sinai. Vale decir que en realidad este primer contenido, en el sentido de qué significa la palabra Sheber, como Mashber, como crisis, tenemos la raíz clásica que tiene que ver con un quiebre, con una rotura. Para poner un par de ejemplos más, para subrayar este sentido original y primero que vamos a ver del término crisis, les puedo leer un par de psukim, un par de versículos del profeta Isaías, por ejemplo, en una de sus profecías, dice así, en el capítulo 60, para el que lo quiere anotar o buscar, igual queda grabado, 60/18, no, 2.18, dice así: Lo llama od jamás beartzeja, es decir, no se va a escuchar más destrucción en tu tierra, le dice el profeta, si la gente se porta bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora escuchen así, dice: Shod beshever bigbuleja, ni desolación ni shever, rotura, quiebre, bigbuleja, dentro de tus límites, sino que va a haber bekarata y yeshua, va a haber salvación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esta descripción de un momento así medio mesiánico, en el capítulo 30 de Isaías, la describe así: Ve allá or alebaná que or ajamá, es decir, la luz de la luna va a ser, o sea, todo va a estar todo tan luminoso que dice or lebaná que or ajamá, la luz de la luna va a ser tan brillante como la luz del sol. Ve or ajamá y es Shivatayim que or Shivatayamim. Y la luz del sol va a ser tan fuerte que va a hacer como que uno la ve, pero va a tener el brillo, la luminosidad de una semana entera de sol. Y dice, ¿cuándo va a ser esto? Beyom Jabosh Adonai et Shever Amo. En el día que Dios, dice Jabosh es como vendar, vendar en el sentido de poner una venda,
et sheber amó, la sheber de su pueblo, ¿verdad? Es como el quiebre, la rotura de su pueblo, en ese momento va a ser, bueno, vendada, ¿ok? Entonces, este es el primer sentido, les diría, como esperable de lo que uno podría denominar qué significa dentro de la tradición de nuestro pueblo la palabra sheber. ¿Ok? Hasta acá, ¿se entiende, se escucha, está todo más o menos en orden para que podamos avanzar? Perfecto, perfecto, Marcelo. Muy bien. Bueno, ok. Ahora bien, vamos a ir un poco más profundo. El segundo sentido, y acá hay muchas de las cosas que voy a decir que quiero decir, hay un principio en la tradición judía que dice, Aomer davar b'shem omro, mevi geulá olam, quiere decir aquel que cita algo en nombre de quien lo dijo, trae un poco de redención al mundo. Varias de las citas que tengo acá corresponden a un curso que tomé hace varios meses en la pandemia en el Instituto Hartman, y me gustó mucho una morá que yo no conocía, una profesora que se llama Melila Elner Escher, y algunos de los seminarios tienen que ver con esto que les estoy explicando acá, más algunos agregados míos, por supuesto, y reconstrucciones típicas que uno hace, pero no quería dejar de mencionarlo. Entonces, el segundo sentido que tiene la palabra sheber lo vamos a encontrar básicamente en la historia de Yoná. ¿Por qué en la historia de Yoná? Porque, vieron, bueno, como en castellano que nosotros decimos rompen las olas, ¿no? Como que las olas rompen, esta cuestión de romper. Bueno, en esta historia de Yoná que nosotros leímos y leemos cada vez que es Yom Kippur, en la tarde de Yom Kippur, como Haftará, como la lectura de los profetas. Recuerden el profeta que Dios lo envía a Nínive, se quiere escapar, se va para el otro lado, se mete en un barco, hay una tormenta enorme, la gente no sabe por qué se debe, dice, es por culpa mía, que me tiren al agua, lo tiran al agua, sigue queriendo escaparse, dentro del agua se lo come una especie de super pez, ballena, algo así, y dentro del estómago de la ballena tiene un momento ahí bien abajo del agua, ¿no? Podríamos decir, de inspiración, insight o algo por el estilo, y hace una especie de tefilá, de plegaria, allí dentro de la pancita de la ballena, que después, por supuesto, lo va a devolver a la superficie, y allí dentro del capítulo 2 del Sefer Yoná, del libro de Yoná, dice así, Batashligeni Metzula Bilebab Yamim Benar Yesodebeni Kol Mishbareja Begaleja Alay Avaru. En castellano quiere decir, me tiraste a las profundidades, ¿no? Y al corazón del mar, y desde allí las Mishbareja de la misma raíz de Sheber, Mishbareja es como que todas las olas rompían sobre mí, me rodeaban, y sobre Beni, me rodeaban todas esta tormenta marina, vendríamos a decir así, Vega Leja Laya Bar, y todas tus olas pasaban por encima mío. ¿Qué tiene esto ya de un dato más, creo que es relevante? Vamos a volver sobre cada uno de estos sentidos con algún contenido para ampliar, pero acá tenemos que es claro que una crisis, una rotura, un quiebre, como habíamos dicho, tanto en Moisés y las tablas como en Isaías, pero también ya acá la misma palabra, y esto es lo interesante, la misma raíz da un sentido distinto. Este segundo sentido de la crisis, de lo que sería un mashber, de esta raíz sheber, que vengo insistiendo y voy a insistir con esto toda la tarde, así que se lo van a aprender, tiene que ver con que no se trata solo una crisis de algo que quiebra, sino de algo que hunde. Y no es lo mismo la situación, ¿no? Fíjense, a cada una de estas cosas, como siempre, les hace un link, una especie de vínculo con algo. Y fíjense que hay crisis de quiebre, hay crisis de profundidad, en donde uno se siente realmente hundido, abatido, y hay veces que se juntan las dos cosas, ¿no? Algunas crisis
que incluyen quiebres y roturas, y también descenso y ahogamiento. Entonces, estos dos primeros sentidos son como admisibles dentro de lo que podríamos decir la primera y la segunda área de entender esta palabrita clave que hoy vamos a tratar de desgranar. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Fer, avísame si quieren interrumpir, preguntas, dudas, quejas. Hasta acá, aclaraciones, no hay ningún problema. Se escucha perfecto, perfecto, adelante. Sí, sí, todo ok. Ok, bueno, si alguien quiere, avisa, pregunta, interrumpe, no hay ningún problema, ¿ok? Así no me siento tan solito hablando. Bien, entonces les dije que íbamos a desgranar un poco más este sentido, y no lo dije inocentemente, lo dije a propósito de desgranar, porque la palabrita shever también significa grano, no grano acá de la nariz, sino grano como grano de trigo o de maíz. Y en este sentido es muy interesante ver cómo aparece esta idea de lo que es shever, ya no solamente como rotura de tablas o como descenso y todas las olas que te van llevando a las profundidades, sino ver esta misma palabra, shever, cómo se engarza en esta historia de la crisis, y esto lo podemos buscar en el capítulo que ahora lo estoy buscando, capítulo 42 del Génesis, del Sefer Bereishit. Les voy a leer, acá tengo mi Torah Temet, mi Humash vendría a ser, mi pequeña Torah, dice así: Bayar Jacob ki yesh shever bemitzrayim. Jacob vio que había shever en Mitzrayim. Si uno lo tradujera como con Moshe o como con Isaías, lo que tenemos que estar leyendo es: y vio Jacob que había algo quebrado, una crisis en Egipto. Bueno, no, todo lo contrario. Lo que vio es que como había hambre en la tierra de Canaán, vio que había shever. Si yo busco acá la traducción, va a decir, a ver, ¿cómo lo traducirían antes de empezar? Fernando, Gastón, alguno de ustedes. Este shever. No los pongo en Abundancia. Si se refiere a grano, se refiere a que había sustento, que había algo. Había sustento, algunos lo traducen como provisión. Alimento. Alimento, grano. ¿Okay? Todo eso está mezclado en esta palabra. Pero es tan interesante que dice así: Bayomer, Ine Shamati ki yesh shever. Escuchen, es aquí que escuché que yesh shever en Mitzrayim, le dice a los hijos, que hay shever en Mitzrayim, en Egipto, y le dice así: Redu Shama, o sea, bajen ahí, Veshivru lanu misham. O sea, y hagan este shever como acción, se los ordena. Vayan a Egipto y Shibru, Lanu para nosotros, desde allí, Misham, Benijie Belonamut, para que vivamos y no nos muramos. O sea, ¿qué quiere decir Shibru en el sentido que les está ordenando que hagan shever? Algunos acá lo traducen, fíjense, desciendan allí, dice esta traducción que tengo allá, y compren para nosotros para que vivamos y no muramos. O sea, algunos traducen este verbo de lishbor acá también, o leishaber acá, esta raíz como hagan, como acopien, como aprovisionense o provéanse de alimento, especialmente el grano, el shever. De hecho, en hebreo bar es la partecita final de la raíz esta, sheber, bar es grano también. Está sin dudas vinculado. Todas las raíces en hebreo tienen como desgranamiento justamente, a veces una raíz de 3 se desgrana en 2 y tiene el mismo sentido, un sentido que va como sumando contenido a lo que estamos diciendo. Ahora bien, ¿por qué el grano y el shever están vinculados? Recuerden que nuestro pueblo tenía como una mirada, nosotros tenemos como una mirada conceptual bastante más abstracta, el mundo yo digo occidental, ¿no?
El mundo occidental abregó mucho en esto de los conceptos del mundo griego, donde todo es muy visual, donde todo es no solo visual, sino que es abstracto. Es decir, todos los conceptos, no sé, el concepto del alma, el concepto, no sé, elijan un concepto filosófico, la filosofía abunda en estos conceptos que son muy abstractos, a pesar de que lo griego tenía que ver con lo estético. Pero en la tradición judía no hay prácticamente abstracción, es decir, el lenguaje que representa la cultura era un lenguaje muy concreto. Y para decir conceptos abstractos, ¿no? En toda la Torá uno lo ve, puede elegir cualquier tema y van a ser vistos y nombrados de un modo muy concreto. Les pongo un ejemplo muy evidente. Nosotros podemos decir con los griegos enojo, ira. ¿Mm? ¿Cómo decimos en hebreo que Dios se enojó? Dice, Baijar Apo. Quiere decir esto. ¿Ven mi cara? Hizo así con la nariz. Af en hebreo es nariz, ¿no? Entonces, para decir que alguien se enojaba, ponía así la nariz. Claro, cuando uno se enoja, instintivamente le sale. Bueno, en este mismo sentido de lo concreto, ¿por qué llamaban el aprovisionarse, mejor dicho, de alimentos, especialmente de granos, que era lo que se acopiaba? Recuerden toda la historia de Yosef, que fue acopiando en supersilos los granos que había en Egipto. Entonces, es probable que esta raíz de quebrar, ¿no? De romper, como rompen las olas también, estaba vinculada al hecho de que cuando uno comerciaba con los granos estaban también en aquella época en alguna especie de silo-bolsas, como vendría a ser, más chiquitas por supuesto, pero que la gente tenía que rasgar esos envases para de allí aprovisionarse. Vale decir que hay algunos de nuestros parshanim, de nuestros comentaristas, dicen que no es que el shever es shever porque sí, sino que se llama shever al grano y a la comercialización de los granos porque había un cierto quiebre. ¿Ok? Ahora bien, este tercer sentido que estamos viendo en esta raíz que hoy estamos aquí compartiendo, tiene que ver, curiosamente, con algo que ya tiene una connotación diferente a lo que vimos en las dos primeras descripciones. Ya acá la crisis no es algo que te quiebra o que te hunde. La crisis potencialmente también incluye algo nutricio, es decir, incluye algo de lo que vos te puedes salvar. Es decir, te puedes vivir, como decía Jacob, hagamos shever para que vivamos y no muramos. Es decir, hay acá un indicador que me resulta, por lo menos a mí, muy revelador, de que dentro de las crisis, obviamente hay quiebre, obviamente hay hundimiento, pero también, en algunos casos, puede haber como una especie de apertura a algún nutriente que antes no había. ¿Ok? Bien, esto se los dije. Hasta acá el tercer sentido. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Perfecto, súper enganchados, te estamos siguiendo. Bueno, ok. No se queden con las ganas de quejarse, discutir, etc. No, solamente Marcelo, si tenés a mano el pasuk de Bereshit donde dice Shibrulano, ¿lo tenés ahí a mano? Sí, es el principio del 42, ahí está en el 1, en el 2, en el 3, se repite varias veces ahí. Ok, Es como, ok. el capítulo 42 sería del 1 al 5, una vez así. Acá Está. lo tengo. Sí. De hecho, el 5 termina diciendo, Vayabú en Israel, llegaron los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob, Lishbor betoch abaim, hacer ese Lishbor, directamente, el verbo es exacto, Lishbor, y acá lo traducen, los hijos de Israel fueron a comprar entre los que llegaban porque había hambre en la tierra de Canaán. O sea que este Lishbor parece ser que bueno, que tenía que ver con todo lo que estamos diciendo. Bien.
Cuarto sentido. Cuarto sentido. Este es el más extraño de todos. Yo no lo conocía, me lo enseñó esta mujer Melila. Y para eso ahora hay que irse al libro de los jueces. El libro de los jueces, un libro muy, muy guerrero, con mucha sangre en el medio. Había uno de los jueces, de los más que con mayor rating, así como Sansón, que se llama Gidón. Y este juez se enfrenta con sus enemigos, en este caso eran los midianitas, y en el capítulo 7 del libro de los jueces, hay una historia de que Dios le avisa a Gidón que le va a entregar a sus enemigos, ¿no?, en sus manos, que aliste a su ejército. Y él pone 32.000 personas, un ejército interesante. Y Dios le dice, es muy linda la conversación, le dice, no, es mucha gente. Si ganás la batalla, todos van a creer que es por su propio mérito. Reducime por favor el ejército. Y de golpe hace ¡zuc! Y saca 10.000. Y Dios le sigue negociando y le dice, no, es un montón de gente. Y hay varias cuestiones que ahora no quiero entrar, pero es muy simpático. Después termina violento, pero es muy simpático. Y finalmente se reduce a un ejército de 300 personas. 300 personas. Para enfrentarse un súper, claro, así, si 300 le ganan, no sé, a 10.000, era obvio que aquí había asistencia divina, que eso era lo que quería dejar claro a Kadosh Baruj Hu, Dios, para Gidón y para su gente, que no piensen que era... Marcelo, 300 es una película de espartanos, no era de judíos, ¿eh? Parece, en este caso parece totalmente los superhéroes, pero evidentemente tenía que ver con que el triunfo no se le adjudicaba a la valentía de ellos, sino justamente a una cuestión sobrenatural guiada por Dios. Ahora, en este sentido, que hay algo más raro todavía. Dios lo manda a Gidón con un tal Furá, un amigo, a que vaya a espiar a la noche el campamento enemigo. Entonces los dos se van y aparece el relato que escuchan esto, que un guardia le dice a otro, tuve un sueño. Ah, contame. Dice, soñé que un pan de cebada, así, un pan interesante porque la cebada también es parte del sheber. Ahora me doy cuenta cuando lo estoy diciendo. Un pan de cebada llegaba, un pan gigante de cebada, llegaba a nuestro campamento, como que chocaba con nuestro campamento, y quedamos todos reventados. Y el otro le dice, ¿sabés qué significa eso? Significa que Dios nos ha entregado al pueblo de Israel y que Gidón nos va a reventar a todos. Bueno, Gidón escucha y el versículo dice, esperen que acá lo tengo, en 7:5, acá lo tengo, dice así, momento, acá está. 7:15, no 7:5, 7:15, dice así. Vayeí, que llamó a Gidón et mispar a Jalom beet shivro. Dice, y fue así que Gidón escuchó, mispar a Jalom quiere decir de Sipur, el relato del sueño, ve shivro. Shivro es el shever de él. Ah, gracias. Jessy, perdón que me entré en un café. ¿Me lo acercás acá? Estoy en una clase, no hay problema. Perdón, esto es en vivo. Gracias. Lejaim, para todos un café. Decía, ¿qué es Shivro? O sea, vuelvo. Que Gidón escuchó el Jalom, el sueño, y Shivro. ¿Cómo se traduce esto? Su interpretación. No hay otro sentido para entender esta palabra aquí. O sea, ¿qué es el shever en este caso? El shever en este caso es la interpretación de un sueño. Es decir, que la traducción de la palabra shever en este cuarto sentido vendría a ser interpretación. Es muy interesante. Probablemente porque cuando uno interpreta es como que desgrana
¿no? Que va haciendo recortes de el sueño. Entonces, bueno, el pan por la cebada, qué sé yo, que tenía que ver con qué, esto, lo otro, el ejército que viene y choca, bla, pero es como que cada uno va desgranando, interpretando, en este caso un sueño, pero la única vez que aparece con este sentido en todo el Tanaj, en toda nuestra Biblia hebrea, esta raíz, Shever, otra vez, con este sentido, es el de la interpretación. Y aquí me parece también revelador, de un modo extraño, que en la raíz de la palabra crisis, no haya solamente rotura y hundimiento, sino que también haya algo nutricio, como dijimos con la palabra también de los granos, pero que también haya una intención de que cada crisis llama no solamente a algo nutricio, más allá de lo negativo, sino también a reinterpretar aquello que nos está sucediendo, como para ver cómo, ¿no?, nos enfrentamos a lo que viene. Entonces este sería el punto. Y el último, que el último sentido, les diría, para mí es el más bello y está vinculado directamente a la palabra mashver. Mashver, perdón, algo que me olvidé para los que viven en Israel, como bueno, Fernando, que está paz y venís, ¿cómo se llama una de las tiendas más importantes, supermercados de Jerusalén? A Mashvir. El Mashvir. El Mashvir, que viene de la misma palabra shever, es como donde se compra y se vende en grano, pero ahí se vende y se compra de todo, porque es una de las super tiendas de supermercados más fuertes de Jerusalén, ¿ok? Entonces, vuelvo ahora. El quinto sentido de esta raíz hebrea de crisis, literalmente está escrito mashver. Como hoy decimos crisis, pero no significa casualmente crisis. Se los voy a leer en el contexto de donde aparece, que es en el libro de Isaías, en el capítulo 37, versículo 7. Está citando, de hecho, palabras del rey Hizkiau, que tenía muchos problemas, Isaías se los había adelantado, ahí ya como la destrucción está ahí a pasitos nomás, y fíjense lo que dice así, Vayombru Elab, diciendo que esto es lo que dijo Hizkiau, Ko Amar Hizkiau, así dijo Hizkiau, Yom Tzara Betojeja, Yom, día. Este es un día de tzara, como tzarotzures. Este es un día de problemas, ¿no? De angosturas. Eso es tzar, eso es tzures. Yom tzara betojeja. Tojeja es como un día de maldiciones. Terrible. Benaatzá. Naatzá es como desgracia. Ayom azé, este día, es tal cual. Kibau banim ad mashber. Bejoach en la leda. Es tan triste este día, es de tantos tzures, de tanta desgracia, de tanta maldición, que es un día en donde los chicos, banim, bau ad mashver, llegan hasta el mashver, bejoach en la leda, pero no hay fuerza para nacer. ¿Okay? Uno dice, ¿qué es mashver? Los chicos llegan, o sea, está describiendo una situación horrenda de crisis multiplicada por 150.000. Y dice, esto es tan terrible como cuando los chicos llegan al mashver y no hay fuerza para que nazcan. Entonces Rashi, el comentarista por excelencia de la Torá, nos va a decir qué significa esto. Al mashver, ¿qué es este mashver? Y dice mashver, Shem Moshav Isha Akorat Leilel. O sea, es la silla, el mashver, es la silla o el sillón donde las mujeres embarazadas iban a parir. ¿Okay? Eso es un mashver. Por eso es como, ¿qué es un mashver? Literalmente, un mashver, yo los vi acá digo en Argentina, me acuerdo
haber ido al norte del país, ruinas indígenas, y en las ruinas indígenas del norte de Argentina, como restos arqueológicos, hay de piedra, hecho como si fuera la tabla del inodoro, ¿vieron como la tabla del inodoro? Que a veces se le pone a las mujeres después de parir, como si fuera un almohadón para que se sientan más cómodas, como un almohadón con forma de tabla de inodoro. Bueno, el mashber era un asiento con esa forma en donde las mujeres se sentaban a parir. Y abajo, digamos, se sentaban, podían hacer fuerza sobre este asiento, obviamente estaba ayudada, y la partera generalmente se ubicaba arrodillada, extendía las manos y el bebé, por el hueco del mashber, nacía. No sé si hay algo así similar con algunas cosas arqueológicas, supongo que en varios lados del planeta hay, en España digo, pero evidentemente así era en Canaán, así era en el norte argentino, y este sillón este sillón de parto, que es de algún modo semi parecido a lo que son los sillones de parto hoy, obviamente la mujer está en otra pose hoy cuando en general da a luz, ¿no? de forma natural, no estamos hablando de cesárea, pero está esta idea de que la palabra mashber tiene que ver, literalmente, es un sustantivo. Hoy si ustedes van a Israel y dice, Yesh mashber, nadie lo va a traducir como hay un sillón de parto. Obviamente hay crisis, quiere decir. Pero en el sentido original es muy curioso que signifique esto. Obviamente hay rotura al nacer. Se rompe la placenta, el cordón umbilical, un montón de otras cosas. Y evidentemente la imagen de que la mujer llegaba al mashber, o los chicos, acá es como que los chicos llegaban al mashber, claro, porque estaban por nacer, pero no hay fuerza para que nazcan. Era tan terrible que la mujer como que está así, sin energía, como para dar a luz. Vale decir que acá, en este sentido, el mashber es lo que permite la vida. O sea, es lo que permite el nacimiento de todos nosotros. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo nacíamos? Nacíamos a través de un mashber. Increíble. Hasta acá, pausa. Tomo un poco más de café y me dicen cómo vamos. Bien, bien, bien. Súper enganchados. Están todos muy callados, están todos muy callados. Estamos No pensando. los dejan hablar. Ha dicho este último comentario, Isaías 37:7. No. Isaías 37:7. A mí siempre esto me hace acordar a que cada vez que escucho alguna conferencia sobre la crisis, pues no sé si pasa en España, acá en Argentina siempre viene alguien y dice, bueno, porque los ideogramas chinos, crisis se escribe con dos figuras, una que representa crisis, pero la otra que representa oportunidad. Y a mí está bien, es una cosa linda, pero a mí me causa mucho más, no sé, empatía esta idea de crisis, que es propia de la tradición judía, llamar al asiento de parto, a este sillón de parto, mashber, que literalmente significa crisis. Me parece, no es que es oportunidad, como en el mundo chino, digamos, sin desmerecerlo, sino que es lo que produce, por dónde se produce el nacimiento. Una cosa maravillosa. Está en 37.4. ¿Cómo, perdón? Está en 37.4. Sí. Ah, me lo anoté No. mal entonces, puede ser. Ok. De todas formas, una crisis también es un momento de renacer. Y de ruptura, de romper con un sistema, con algo que ha provocado pues, una crisis, y luego, bueno, pues esa misma crisis es lo que permite surgir otra vez de nuevo y emprender. Por supuesto, en este sentido. De problemas. En este sentido es claro, es como tú lo estás diciendo, tal cual, tal cual. Lo loco es que aparezca la palabra en tantos sentidos y que todos los sentidos, en última instancia, nos ayuden a entender cómo es la crisis y de algún modo en cada una de estas 5
acepciones de Sheber, de esta raíz hebrea, uno va viendo algunas pistas, de cómo atravesarlas, ¿ok? Entonces, esto, digamos, sería como la primera parte de esto. Segundo y último episodio, empezamos así. ¿Qué hacemos con cada una de estas definiciones? Entonces, la primera, esta de crisis como rotura, o como quiebre, para entender un poquito y sumar contenido desde nuestra tradición, porque a eso es como que estamos llamados, a mí me gusta verla a través de un relato de Rabbi Nachman de Bratslav. Rabbi Nachman de Bratslav, uno de los, yo les diría, de los místicos judíos más notorios. Rabbi Nachman de Bratslav tiene un montón de historias y de metáforas hermosas. Una de ellas cuenta así, se los leo, bueno, se los voy contando un poquito en castellano y después les leo un pedacito en hebreo. Él dice que había una vez, como empieza cualquier historia, va ahí, Ayom, veía Ruach Seara Gdolah Baolam, vea Ruach Seara se bilbel et kol haolam kulo beafach maim levaya o meyavaya leyam umi midbar yashu mi yashu midbar. O sea, ¿qué quiere decir? Un día hubo una super tormenta, acá lo pone como Ruach, un viento, un huracán, digamos así, un super huracán que dio vuelta todo el planeta. Entonces dice que donde había mar hubo tierra, donde había tierra hubo mar, donde había desierto hubo ciudad, donde había ciudad hubo desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y esto también llegó al palacio del rey. Muchas veces en las metáforas de Rabbi Nachman de Bratslav, el palacio del rey, el rey era Dios. Entonces dice, en el palacio del rey también se voló todo. Y entonces dice que el bebé de la princesa empezó a volar por algún lado, la princesa intentó perseguirlo, la reina y un montón de gente de la corte, cada uno se fue por otro lado, se perdieron todos, ninguno quedó en ningún lado conocido, y de ahí en más están todos dispersos. Por supuesto que este cuento tiene otras alusiones que ahora no vienen al caso, pero ahora, ¿qué es lo que dice al final? Dice así, dice, todos querían volver al palacio, obviamente, vos vivías en tu palacio, querés volver a tu palacio. Entonces dice así, Efshar ata la alot bedrahim arishonim, está raro escrito acá porque drahim es femenino, drahim arishonim, pero así está en el original. Efshar ata la alot bedrahim arishonim, que ata tzrihim drahim ajerim lefi hiluf beshinui amekomot. Traducción literal. Ya no se puede ascender por los caminos iniciales. Porque ahora necesitamos Drahim Ajerim, otros caminos, Lefi Hiluf Beshinui Amekomot, dado que ha cambiado todo el escenario, han cambiado todos los lugares. Entonces me parece que este pequeño relato de Rabbi Nachman de Bratslav es como un buen complemento a esa primera definición de quiebre, como el quiebre en las tablas, o el quiebre que habíamos leído de Isaías como imagen, en donde en situaciones de mashver, de crisis, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que es muy probable que los caminos anteriores no conduzcan a los mismos lugares, porque ha cambiado el escenario. Y este relato pone en evidencia eso. Hay mucha gente que después de una crisis, esto por supuesto cada uno tiene que hacer la adaptación personal, ¿no? Pero hay mucha gente que después de una crisis intenta volver por los caminos ya andados. Y en general, la salida de una crisis tiene que ver con encontrar otros caminos, porque el escenario es distinto. No te llevan, o sea, todo se alteró. Este huracán alteró todo. Imagínense, bueno, ahora con la pandemia, ¿no? Que es lo que nos convoca especialmente. Buscar, encontrar a través de los mismos caminos aquello que se quebró
Esto no es matemática, ¿no? Pero probablemente este pequeño relato de Rabbi Nachman de Bratslav muestre a las claras que hay que andar por otros caminos para reencontrarse con los viejos palacios. ¿Ok? Primero. 2. El concepto de crisis en el sentido de las profundidades. Acá tengo que buscar el número 8. Un segundo. Lo tengo acá. ¿Qué hacemos con el tema de la crisis cuando te estás ahogando? Cuando te rodean como Ayoná aguas tormentosas que rompen encima tuyo. Miren, para esto, me he confundido, 9. Ya la encuentro, denme un segundito. Acá está. Bien. No es esto, es del Talmud. Acá está, del Talmud. En el caso que nos toca ahora, de cómo atravesar ese oleaje profundo, hay 2 relatos muy interesantes del Talmud en el Tratado de Yevamot 121a, para que lo quieran buscar, que dice así. Se los leo un poquito en hebreo para que suene un poquito en hebreo y después siga en castellano. Amar Rabban Gamliel, Pa'am achat haiti me'alech basfina, veraiti sfina achat, shenishbera, ve'aiti mitzta'er al talmid jajam sheba. Le veía a Rabbi Akiva. O sea, dice, Rabban Gamliel dice, una vez estaba yo andando en un barquito y vi otro bote que se quebró, Nishbera de Shever, acá se quebró. Y me puse mal porque se hundió y allí había un sabio de la Torá. ¿Y saben quién era? Rabbi Akiva, dice. Rabbi Akiva, estamos hablando de los top 5 de todo el Talmud. Dice, pero cuando yo desembarqué en tierra seca y me senté en la casa de estudios, de golpe lo veo a Rabbi Akiva explicándome alajá. Y le pregunté, dice, mi alajá, ¿quién te trajo de vuelta? Porque vi que te hundiste. Entonces Rabbi Akiva le dijo, Daf shel sfina nizdamen li, bechol gal begal sheba alay, neeneti lo roshi. Es decir, ¿qué le dice Rabbi Akiva? De golpe estaba hundido, ya en el agua, y una tabla de un listón, no sé cómo se dice, una tabla de la maderita del barco, que se destrozó, me llegó, como me encontré con Isdamelli, me encontré un pedazo de barco, una tabla, obviamente me subí a ese pedazo de tabla, y dice, cuando venían las olas, yo bajaba la cabeza, hacía así con la cabeza, y de a poco, bueno, llegué a superficie. Esto está dentro del marco de una discusión sobre qué pasa cuando un barco se hunde, si había ahí una persona que estaba casada, si la mujer podía volver a casarse o no, si no aparecía el cuerpo, ¿no? Porque un barco se va, qué sé yo, por el Mediterráneo y no aparece en ningún lado, si la mujer tenía derecho a casarse o no, quedaba alguna justamente anclada, un tema muy difícil de la ley judía. Y para esto lo relataban con estas historias. Ahora, fíjense, a continuación, en realidad en el Talmud esto está como se hace como un punto aparte y se pone, bueno, esto es para enseñarnos también que cuando, esto de bajar la cabeza así, que cuando te viene gente mala a asusarte, vos tenés que bajar la cabeza, como no enfrentarlos, porque es peligroso, te puedes hundir y después vas a tener tiempo. Y ahí inmediatamente viene otra historia, que el mismo Rabbi Akiva dice, una copia, yo estaba en un barco, en un barquito andando, y de golpe veo otro barco que se rompe y se hunde, y me puse mal, porque ahí quien estaba, Rabbi Meir. Y cuando desembarco, me voy en Capadocia, dice de hecho Capadocia, para los que no estuvieron, muy lindo ese lugar en Turquía, cuando desembarco en Capadocia, en la provincia de Capadocia, dice, me siento, y de golpe lo veo a Rabbi Meir enseñándome alajá, y le pregunto lo mismo, ¿cómo te salvaste? Y Rabbi Meir dice así, Gal tardeni
lejaveró, lejaveró, ad she'eki ani leayabashá. O sea, ¿qué dice Rabbi Meir? Dice, una ola me llevó a otra ola y a otra ola y a otra ola, y bueno, lentamente fui llegando a tierra firme. Y ahí termina esto. ¿Por qué estas dos historias y su diferencia? Es interesante saber que Rabbi Meir es probablemente uno de los tipos más sufridos del Talmud, una historia muy trágica familiar, muy trágica con su esposa y con sus hijos, que ahora no viene a cuento, pero se entiende por qué hizo lo que hizo en este caso, a diferencia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, de algún modo, fíjense la diferencia y cómo estamos en el tema de las profundidades de la crisis que te hunde y cómo salir. Dos estrategias distintas. Rabbi Akiva se agarra de algo de lo que queda, de la destrucción, una tabla, una maderita, y de ahí se va acomodando con algo, agarrado a algo que sobrevivió al hundimiento. Y Rabbi Meir lo que hace es dejarse llevar por el oleaje, es decir, no ofrecer resistencia. Parece que en estos dos modelos, que por supuesto, como dije antes, uno después tiene que adaptarlo a su vida, hay también alguna señal de que frente a un hundimiento grave de lo que significa también crisis, más allá de la rotura, del quiebre, o nos agarramos de algo de lo que quedó para salir a pique, para salir a flote, o otra estrategia es ni siquiera enfrentar, que es a veces una estrategia de supervivencia, no enfrentarse porque es tan grande el enemigo, digamos, un supermar, que lo mejor es dejarse acomodar por la ola sin ofrecer resistencia. Es decir, en lo que pareciera de entrada una rendición, a veces, subrayo el a veces, está la salvación, ¿no? Porque hay crisis que mejor no enfrentarlas para atravesarlas, ¿no? Como Rabbi Meir. Las olas fueron dejándolo en tierra firme. Por supuesto, nada de esto tiene garantías. Nada de esto tiene garantías. Si no, no habría ningún dilema. Ok. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Vamos bien, Marcelo. Estamos más o menos en 5 o 10 minutos del tiempo para que te manejes, más o menos. Estamos justo. Perfecto. Ahora vendría lo del grano, digamos que definimos shever como grano. Aquí hay que recurrir al Midrash, a la hermenéutica rabínica, y entender un relato que une el Midrash de dos cosas que parecen absolutamente distanciadas. En los Salmos, en el Salmo, ¿qué Salmo era este? Me olvidé de anotármelo. Bueno, ya se los voy a averiguar. Si no, alguien que tenga ahí la compu fácil lo busca. Dice, Ashrei She'el Yaakov, creo que es el 146. Sí, 146, ya me acordé, 146, seguro. 146 es el salmo, dice. Ashrei She'el Yaakov Be'esro, Sibro al Adonai Elohab. Quiere decir, feliz de aquel que el Dios de Jacob lo ayuda, ¿no? Y dice, Sibro, escrito igual que Shibro, pero vieron que la shin y las en hebreo se escribe igual, esos tres palitos así, de esta letra que es como una shin, ¿esto? Bueno, si uno le pone un puntito acá es una shin, y si le pone un puntito acá es una sin. O sea que la pronunciación cambia, pero se escribe igual. Sibro al Adonai Elohab. ¿Qué es este Sibro? Sever, escrito igual que Shever, curiosamente significa esperanza. Vale decir que la traducción de este salmo es, feliz de aquel que el Dios de Jacob es su ayuda, porque su esperanza está en Adonai. El Midrash lo que hace es decir que no dice Sibro. Lo que dice es que Sibro y Shibro se mezclan en la misma palabra, porque son las mismas letras, porque ¿dónde estaba la esperanza de Jacob? Jacob se estaba muriendo. Y Dios lo ayudó. Por el Shever hizo su Sever. Es decir,
en su grano encontró su esperanza. Y después sigue con un montón de cosas que le pasaron parecido a Yosef y le pasó parecido al pueblo de Israel, en el sentido de aquello que parecía que lo iba, que lo iba a reventar, finalmente fue su alimento. Y esperanza y alimento, en el sentido este, quedan igualados, ¿no? Como decir que en realidad otra de las cosas que podemos aprender de esta raíz curiosa que nos convoca es cómo esta cuestión nutricia que decía antes se puede convertir finalmente a partir de, en este caso, de lo que parecía hambre y hambruna y crisis terrible, en alimento nutricio y esperanza de salvación. Y por último, para unir y acortar, ya que nos queda poco tiempo, los últimos dos sentidos, ese sentido, ¿se acuerdan? El cuarto sentido, que era el de la interpretación, y juntarlo con el mashver, como la silla, como la silla de parto, de dar a luz. Hay un relato muy curioso en el Zohar, en el libro Cumbre de la Mística Judía, hablando en una parte del Zohar, hablando sobre los Eijalot, que serían como las habitaciones divinas. Imagínense un superhotel en donde Dios va en distintas habitaciones, alojando distintas dimensiones de lo divino, ¿no? Y acá hay una descripción vinculada a nombres de ángeles, así, bien típico del Zohar, que dice que, bueno, acá en el sur, dice, está el ángel que se llama Ahariel, y en otro Bahariel, y dice, y estos están asignados, ¿a qué? Y están asignados Elu Memonim al Mashver. Están asignados al Mashver, a la silla de parto, ¿ok? Y escuchen esto. Menotrimotan kolot shel anashim umenijimotan lifnei otoijal. ¿Qué hacen estos dos angelitos? Dice que juntan en el mashver, es como que en cada parto hay dos angelitos con una responsabilidad. Juntar las lágrimas y los llantos de las mujeres que están dando a luz, y dice, umenojimotan lifnei otoijal, y las traen a este palacio. ¿Okay? Traen a este palacio. Dice, Kasher Oto Sitra Ajra, vale Katreg. Y cuando viene el Sitra Ajra, que es como el otro lado, el lado oscuro, cuando viene un problema serio, vale Katreg es como a acusar, sería la traducción. Cuando viene algo complicado, ¿qué hacen ellos? Bellazo, Sheishat Sakana. En este momento que es un tiempo de peligro, de emergencia, Omdim Elu, vienen estos angelitos, Umagnisim Kolot Elu, la Memune, Sheala Petach, Veloyajoloto Sitra Ajra Lekatreg. Traen todos los llantos, como si fuera, imagínense acá, traen todas las lagrimitas de las mujeres y los llantos que están en la mesa de en la silla, perdón, de parto, y cuando el otro lado oscuro quiere hacer desastres, las ponen ahí, y esto evita que algo malo pase. Y dice el Zohar muy inteligentemente, dice, pero ya todo, que el otro no puede hacer nada, dice. Leitim, pero a veces, Magdimo Tositra Ajra, Benignasu Mekatreg, Bejole así. Dice, claro, ¿qué pasa? A veces el Sitra Ajra del otro lado, de golpe, llega antes a este palacio, a este saloncito, a este Ijal se llama, a este saloncito, y claro, no están las lagrimitas del mashver puestas, entonces puede dañar. Entonces fíjense qué curioso, lo que está diciendo el Zohar es que cuando algo viene y hace daño, puede hacer daño, lo que lo aísla, lo que lo enfrenta con cierto éxito, no con garantía, el mismo Zohar lo dice, es que estos dos angelitos de la metáfora junten el dolor representado en las lágrimas de las mujeres que están pariendo. Vale decir que la silla de parto, este mashver, se convierte como en el cofre de la energía más fuerte que hay, que es la de una mujer llorando y gritando en el momento de dar a luz. Y esto me parece una imagen de una potencia realmente notoria. Me parece que puede dar de alguna forma, puede ayudar a entender más el sentido este cuarto y quinto de interpretación
y de silla de parto que dijimos de lo de Mashber. Así que fíjense, en toda esta raíz, para cerrar, tenemos shever como quiebre, como rotura, tenemos shever como hundimiento, las profundidades, pero también tenemos shever como grano nutricio, como una interpretación distinta y como un sillón de parto que nos da a luz a pesar de, del dolor inicial. Hasta aquí me parece que es lo que les quería transmitir como algunas ideas en torno a la crisis que se desprenden de nuestra tradición. Excelente, excelente. Creo que Bruria tenía una pregunta. ¿Se puede hacer alguna pregunta, Marcelo? Of course. Estás muteada, Bruria. Que no es que sea una pregunta, es que es como una contradicción, porque el dolor del parto, las lágrimas, los gritos y todo queda recogido para hacer, o sea, el producto de un dolor que viene luego con una bendición que traes al mundo a un bebé, ese dolor te va a curar o te va a salvar en otra situación. Esto es un poquito, es como un dilema, es como la vaca roja, que es que la impureza es lo que purifica. Es un dilema un poco... O sea, ¿el dolor te va a salvar de un dolor? Es muy probable que sí, porque tu comentario me parece muy interesante y me da la sensación de que cuando uno, fíjate, sin ser mujer, ¿no? Pero ¿qué entiendo yo de esta imagen del Zohar? Que cuando uno aprende a juntar las lágrimas de dolores fuertes, lo que está haciendo, que dan a luz, ¿no? Dolores que dan a luz, no dolores que destruyen, porque el dolor que destruye, no hay, digamos, después no hay nada, porque la crisis también puede llevar a la muerte. De hecho, esta crisis, la pandemia, lleva a la muerte a mucha gente. Pero en términos simbólicos y metafóricos, las lágrimas, es decir, yo creo que acá la lágrima está en función del aprendizaje. Cuando uno aprende a atravesar un dolor muy fuerte, me parece que ese mismo entrenamiento va a funcionar para los próximos, para no sé si aminorar los próximos dolores, pero para tener mayor confianza para atravesarlos. Sin duda, sin duda. ¿Preguntas, amigos? Quedamos con mucha información, mucho para pensar. Sí, yo creo que ya nos dejás para la semana que viene ahí calentitos para atacar directamente. Ok. Bueno, yo les agradezco la atención, los comentarios también, poquitos pero muy buenos. Así que nos veríamos el martes que viene. Yo les agradezco el tiempo y bueno, que sigamos estudiando muchas veces juntos, que eso hace siempre muy bien.